buenas tardes, queridos oyentes. Estamos disfrutando de otro programa del Nuevo Liderazgo y hoy con dos invitados, como siempre, muy interesantes, dos empresas muy reconocidas del mercado. Y bueno, hoy con la presencia de Martín. ¿Cómo estás, Martín? Pensé que yo era uno de los invitados, Dani, te soy sincero. Más o menos, pero no, me refería a los otros. Bien, me quedo más tranquilo. Bueno. Bien, muy contento de estar en la radio de nuevo. Así que bueno, hoy vamos a contar con la presencia también de Martín. Les recuerdo a aquellos que quieran dejar un mensaje para ganarse el voucher de Sushi Club, tienen que hacerlo al 11 33 50 02 97. 11 33 50 02 97. Aquellos que hagan la pregunta más desafiante para nuestros invitados serán los que se lleven el voucher de Sushi Club del día de hoy. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que siempre es un tema que aparece en todas las organizaciones, más o menos, pero siempre aparece, que es cómo alinear a un equipo gerencial. Cómo hacer para... regional de recursos humanos de la empresa Sony. ¿Qué tal, Demian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, ante todo. Un placer tenerte acá en el programa. Bueno, muchas gracias. Igual. Bueno, contanos algo que no sepamos de Sony, porque es una empresa muy conocida, la mayoría de nuestros oyentes seguro que la conoce. Bueno, a ver, algo que no sepamos de Sony. Recientemente fuimos galardonados a nivel global como una de las 5 empresas más éticas para trabajar a nivel global. Esto tiene que ver con, entre otras cosas, una serie de políticas y de procesos internos donde garantizamos fuertemente la transparencia en nuestras operaciones, en la forma de hacer negocios. Y creo que es una característica que tal vez no sea la más conocida, ¿no? Nosotros creo que somos muy conocidos por la durabilidad de los productos, por la calidad de los productos que ofrecemos. Pero bueno, me parece que es una de las características que tiene trabajar dentro de Sony como corporación, ¿no? Sony tiene distintas ramas. Yo concretamente pertenezco a lo que es Sony Electronics, ¿no? Lo que sería Sony Electronics a nivel global, que precisamente trabajamos con producto terminado, ¿no? Después tenés lo que es Sony Music, Sony Pictures, que son empresas del grupo también, pero donde se trabaja con contenidos específicamente, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Bueno, y contanos cuál es tu experiencia, ¿no? Que tenés una larga trayectoria en el área, pero en empresas sobre todo. ¿Cuál es tu experiencia en relación a esto? A cómo las empresas logran o qué dificultades tienen para lograr un alineamiento entre los distintos niveles gerenciales? Bueno, es muy buena pregunta. La verdad que estaba pensando y anotando 2 o 3 cuestiones que me surgían. Mira, te voy a contestar, si me permitís, desde 2 lugares. Un poco desde la experiencia y otro poco también la experiencia más teoría, ¿no? Dale. Creo que hay un punto que a veces resulta incómodo de conversar en las organizaciones, que es el tema de las disputas de poder, ¿no? Me parece que a veces cuando vos en una organización ponés sobre la mesa... acá me sale el psicólogo de adentro, ¿no? Pero a veces uno tiene que poner sobre la mesa esos temas que resultan tabúes, ¿no? Y que nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar, ¿no? Entonces, el poder, cuando uno dice no, porque hay grupitos, hay camarillas con agendas que van en paralelo a la agenda principal. Cuando vos decís eso, inmediatamente la gente abre los ojos, ¿no? Tamaño plato, y dices, no, nosotros de ninguna manera. Esto no ocurre acá. Esto no ocurre, y la realidad es que ocurre en todos lados, ¿no? O sea, somos seres humanos y el ser humano en general actúa un poco de esta forma. Entonces me parece que un primer punto es
poder empezar a poner en claro esto, obviamente con cuidado a través de distintas, pueden ser reuniones, puede ser facilitada por un externo o no, digo, depende de la organización, del momento organizacional en el que estés, de cómo sea este equipo gerencial, pero me parece que a veces sirve, ¿no? Ponerlo sobre la mesa y empezar a hablar de esto, ¿no? Que no sea algo que corre por lo bajo, porque ¿no? Dicen por ahí que lo que reprimimos vuelve, ¿no? Entonces Socava. Lo que barres abajo de la alfombra te salta del montículo de basura que estuviste barriendo. Entonces, de alguna manera me parece que ponerlo sobre la mesa y empezar a trabajarlo, creo que ya es un montón, ¿no? Y ahí ya podemos empezar a pensar en algo desde ese lugar. Y después otra cosa que pienso, pensando también en experiencias que tuve y que tiene también que ver, me parece, con cómo nosotros trabajamos en los vínculos dentro de las organizaciones. Y a veces uno dice, bueno, ¿cómo generamos visión compartida? ¿No? Y uno dice, ¿cómo generamos una visión? Pero en realidad lo que queremos es imponer una visión en un grupo heterogéneo, ¿no? A veces lo que creo yo que hay que pensar es si no hay que crear una visión en el grupo. Quiero decir, dependiendo del seniority de los managers. Totalmente. Pero a veces tenés que crear la visión. O sea, si realmente, o sea, a lo mejor yo estoy pensando en un grupo de directores y no necesariamente esto aplica a un grupo de mandos medios, ¿no? Creo que también, habría que ver los matices, pero creo que también. Pero si vos reunís a un grupo de directores que son los que en definitiva llevan adelante una compañía, bueno, son los responsables de gestionar la cultura organizacional. Entonces me parece que en un punto es sentarse a construir entre todos y generar un consenso y un punto donde genuinamente todos estemos yendo en esa dirección, ¿no? También, esto me parece que se hace sobre la tarea y sobre, de alguna manera, con una buena guía y un liderazgo fuerte, ¿no? Por parte del número uno. Puede haber algún tipo de ayuda externa, pero me parece que el trabajo acá tiene que ver también con el diálogo, ¿no? Porque a veces mi sensación es que en muchas organizaciones, o en algunas por lo menos que fui conociendo años atrás, a veces se entendía por, bueno, cómo bajamos líneas, ¿no? Cómo imponemos esta forma de pensar. Y bueno, eso también es difícil. Imponer siempre es difícil, ¿no? Creo que hay una cuestión que muchas veces no está en todos los manuales cuando dice gestionar una visión compartida o algo así. Bueno, pero eso, el compartido implica un ida y vuelta, implica un diálogo, ¿no? Entonces, a lo mejor llegás con una idea el día uno que juntás a tu equipo directivo para decir, bueno, vamos a alinearnos, vos llegás con una idea de cuál es la dirección, pero también me parece que es importante estar abierto a que la idea que salga de ese equipo sea distinta, ¿no? No diametralmente opuesta, y por supuesto tiene que estar, entendemos que si hay directores tienen que estar alineados con la visión general de la compañía, con los principios rectores que hacen a esta organización, pero dentro de ese marco me parece que hay un lugar o debería haber un lugar para el diálogo y para generar un consenso genuino, ¿no? Y cuando está muy, muy interesante lo que decís, pero digo, ¿cómo haces cuando, como una empresa como multinacional, como la que estás vos o las que has pasado, ya esto viene bajado, ya el propósito, la visión, ya esto viene, ¿no? Entonces vos por ahí no te podés poner, o cómo haces para trabajar con tu nivel de gerencia, de dirección, para alinearlos con algo que viene de afuera. Bueno, es que me parece que hay un trabajo para algo también, creo que parte de la función gerencial es poder hacer una relectura de lo que viene de afuera. O sea, nosotros tenemos que interpretar, digo, a ver, justo antes de empezar el programa, ¿puedo contar una infidencia de lo que pasa acá? Estaba con la televisión, con las noticias y qué sé yo, y vos ves las noticias de Argentina, y más en una multinacional, lo que tenés que hacer es traducir todo esto a una realidad que muchas veces cuesta explicar, ¿no? No se entiende, afuera no se entiende. Entonces, creo que gran parte de nuestra tarea es de traductores. Nuestra tarea, quiero decir, claro, como directivos, como gerentes, como lo que fuera. Entonces, me parece que un equipo gerencial también tiene que traducir esos valores, porque el valor será frases, pero en los valores puede haber alguna que otra práctica, pero en general, digo, son ideas, son, ¿no? Podés tener un material que ya te viene del Departamento de Comunicación Corporativa, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en Argentina en el año 2023, ¿no? Sí. Okay. ¿Qué significa en Argentina 2023? Esto que nos está diciendo, ¿no? Este statement
¿Y cómo lo llevamos a la práctica, ¿Cómo no? lo llevamos a la práctica? Entonces me parece que ahí está también el trabajo de alineación, porque muchas veces, a veces son agendas paralelas, como decíamos recién, que tienen que ver con egoísmos o con pequeñas cosas, que bueno, ahí hay que ir trabajándola y por ahí es también otro capítulo que podemos seguir conversándolo. Pero muchas veces me parece que estas agendas dispersas también tienen que ver con que lisa y llanamente yo entiendo una cosa y vos otra. Estamos leyendo lo mismo y cada uno entiende algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo interpretamos eso? ¿Cómo traemos esto a nuestra realidad? ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Porque además eso es genial. Vos tenés la visión de la compañía, ¿no? Claro. Ok. Bueno, ¿cómo se interpreta esta visión? Yo escuchaba algunos de los programas de hace un mes que decías el dólar estaba a 400 y poco, no sé qué, ¿no? Pero ¿cómo se interpreta esa visión cuando el dólar te aumenta, el dólar blue te aumenta acá o allá? O cuando tenemos dólar blue, quiero decirte, ¿no? Una compañía, Sí. cuando tenés que explicar dólar oficial, dólar blue, que pin, que pam. Te digo, ¿cómo relees eso? ¿Cómo reinterpretás? ¿Y cómo traducís esa visión, esa misión, esas prácticas en una práctica concreta en un entorno como el nuestro? Me parece que ahí, en ese trabajo de traducción, me parece que hay una oportunidad también de alinear al equipo gerencial, ¿no? Es decir, bueno, lo que entendemos acá es esto. Obviamente después también tenés que tocar base con tus jefes regionales, globales, lo que sea. Me parece que cuando el equipo consigue generar un sentido compartido, que haga sentido, ¿no? Y que instrumente de la teoría a la práctica, me parece que ahí podés, por lo menos te has hecho una parte del trayecto. Igual tampoco me parece que es algo que lo hagas y que se termine, ¿eh? Pues es un ejercicio constante, porque las organizaciones y más las multinacionales también van repensando esto, porque nosotros hablamos de que la Argentina es particular, pero la realidad global también, estamos en una época, como dirían los chinos, interesante, ¿no? Mucho cambio. Mucho cambio. Entonces, bueno, ¿cómo vamos haciendo las distintas lecturas locales de estas cuestiones más globales, más regionales? Se me ocurre una pregunta antes de cómo los alineamos, que seguramente va a ser la próxima pregunta que te va a hacer Daniel, y es, ¿cuáles son los beneficios de alinear al plan gerencial? Porque te vas a encontrar un montón de empresas muy politizadas, donde los directores están mucho más ocupados de cuidar su quinta, su lugar, su espacio de poder, etcétera, que de los beneficios de la compañía. Esto ha sido así toda la vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Ahora, para convencer a esa cabeza de compañía de que es mejor tener a todos sus directores y sus gerentes alineados, tiene que haber beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que vos ves de tener un alineamiento gerencial así bien claro, importante en una compañía cualquiera, más allá de Sony, ¿no? Sí, es más en abstracto. Mira, déjame empezar por lo que a mí me gusta más, que es un poco la pregunta que vos me hiciste sobre Sony, ¿no? Yo creo que es... cuando uno habla de ética empresarial y de ética en general parece que uno estuviera en algún mundo paralelo, pero digo, hoy por hoy hay un concepto que tiene mucho que ver con, que está muy presente, que es la sustentabilidad. Claro. Sustentabilidad no solo con el medio ambiente, sino también con el ambiente humano, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tenés mucha divergencia de agendas, son empresas que enferman finalmente a la gente. Depende del grado de divergencia, pero en principio hacen daño a los trabajadores. Son empresas donde el trabajador dice, pero ¿a quién le escucho? ¿Al presidente? ¿A mi director? ¿Al otro director? ¿Con quién me alineo? Eso genera un nivel de angustia, de sufrimiento, de malestar en los trabajadores que está mal. Entonces, prefiero empezar por decir, esto me parece mal por un nivel básico. Instrumentalmente, este nivel de malestar te genera rotación, te genera obviamente menor productividad, te genera menores resultados, y lógicamente todo esto impacta negativamente en la compañía. ¿Cuánto en números? No lo sé, no lo tengo, pero claramente para mí hay un impacto en los resultados. No es lo mismo. Obviamente hay compañías que pueden funcionar así, sí, por supuesto, y pueden funcionar. Y les va bien. Y lo que pasa es que también depende de con cuánto margen tengas. Claro. Cuanto más margen te da tu negocio, más podés cubrir ineficiencias como estas. Por eso siempre arranco por la ética. Por eso me gusta decir, por eso me gusta primero decir, y esto está mal. O sea, y más temprano que tarde algo te va a pasar factura. Es una cuestión muy personal esta,
hay algunos que me miran medio torcido y hay mucha gente que lo he planteado en muchos lugares y me han dicho, mira, es verdad, tenés razón, ¿no? O sea, que está bueno empezar por ahí. Después viene esto, y desde la teoría también, una organización llevada a un extremo, una organización donde los objetivos individuales, mejor dicho, o individuales o grupales de estas camarillas, superan al objetivo general de la organización, es una organización condenada a disgregarse, ¿no? En realidad, más temprano que tarde, una organización así la chocás. Digo, me parece que cuando estás bien alineado al objetivo central y los pequeños subobjetivos de las áreas están en sintonía con el objetivo principal, me parece que ahí la cosa marcha mucho mejor, ¿no? Sí, es como, no sé si se acuerdan, la flechita de Peter Senge en la quinta disciplina, ¿no? La flechita iba para un lado y las flechitas de adentro iban para de lados distintos, ¿no? Lo que yo creo es que tiene que ver con esto, con que las energías no se ponen en los mismos lugares. Entonces, podés ir, sí, con un esfuerzo adicional, con mayor desgaste de la gente, con mal uso de los recursos, ¿no? Bueno, podés ir, hay muchas empresas que les va muy bien y que logran así todo ser exitosas en términos económicos, pero, como vos decías, también expulsan mucha gente que termina desquiciada en esos contextos, ¿no? Totalmente, y además obligan a desarrollar determinadas competencias que en realidad tienen que ver con la supervivencia dentro de la organización y no con la concreción de los objetivos organizacionales. Aldous Levenson, que fue un gran psicólogo, lo conocemos bien. Los que tuvimos la suerte de conocerlo lo recordamos con muchísimo cariño. Yo me acuerdo que una vez... Maestro, genial. Y yo me acuerdo que una vez nos había dicho una clase que tuve la suerte de presenciar, decía, bueno, muchas veces trabajar en una organización significa sobrevivir a los laberintos organizacionales, aprenderse los recovecos para circular por esos laberintos. Entonces yo a veces pienso que este tipo de situaciones donde tenés tantos intereses contrapuestos obliga a los empleados, a los colaboradores exitosos dentro de la organización a desarrollar este tipo de competencias que al final de camino no tienen que ver con lo que la organización quiere. La organización por ahí quiere que vendas, no sé, que negocies, que, ¿entendés? Que hagas algo productivo. Claro, que manejes bien el supply chain. No quiere que aprendas a desarrollarte y a, ¿viste? Obviamente un nivel determinado de habilidad política siempre se requiere porque, como decíamos al principio, somos seres humanos, los seres humanos, la política está en nuestra naturaleza, siempre vamos a hacer un poco de política en todas las organizaciones, pero el tema es que cuando la política es más importante que el objetivo organizacional en sí, ¿no? Y ahí viene la cuenta, creo que de tu pregunta original, cómo alineamos. Creo que si estamos desalineados pasa esto, y una de las consecuencias es esto, la gente necesita desarrollar habilidades políticas, está dedicando, no duerme a la noche pensando en, hice esto, se enojará este otro tipo, y a lo mejor la persona... En vez de estar pensando cómo vender más, claro, no sé, equipos de música, digamos. Claro. ¿Cómo hacer con la cosa financiera, cómo negocio con los bancos? Está pensando en que lo que hice ayer, que por ahí tenía que ver con el objetivo organizacional, no ofenda al tipo del otro área que por ahí se va a enojar y me va a empezar a tirar con artillería pesada, y qué lío que voy a tener mañana, y qué sé yo, y decís, pero... ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? O sea, me parece que ahí hay un tema importante para considerar, ¿no? Y te hago una pregunta. ¿Tuviste la oportunidad de trabajar en alguna empresa donde había un dueño específico? Sí. ¿Y cómo viviste esto del alineamiento? ¿Alinea más? ¿Desalinea? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿No? Porque hay distintas experiencias. Sí. No, yo trabajé en 2 empresas con dueño, 2 empresas nacionales. En las 2 la experiencia en ese sentido fueron buenas. Creo que había, en una había una presencia muy fuerte del dueño, un tipo con una personalidad muy impactante y la verdad que muy bien. La otra, los dueños habían delegado en presidente y gerente general. Creo que tenían buenas habilidades de liderazgo y en ese sentido habían hecho un balance muy interesante. Era una empresa que tenía, que trabajaba con asociados. Era una empresa que reunía distintos asociados, un grupo muy grande. Y creo que desde un lugar, ¿viste esto del liderazgo afiliativo? Sí. Desde ese lugar conseguían sostener en todos estos asociados que
digamos, una primera impresión te diría, no, bueno, con tantos asociados en una empresa, esto sería, porque son asociados en serio, no quiero hablar mal de ninguna compañía, pero viste que hay empresas que hablan de asociados y se refieren a monotributistas. No, claro. Yo te refiero a asociados tipos que facturaban un buen número. Y la verdad es que se conseguía muy buen... Yo no vi ahí una cosa política negativa. Yo, una empresa que ya no está más en el país, multinacional, que sí trabajé, de un negocio con mucha revenue, con mucha rentabilidad, ahí sí, recuerdo como una empresa muy politizada, muy complicada de manejarse, muy grande y con muchos vericuetos, ¿no? Se daba esto que vos decías de que hay más rotación, de que la gente está menos contenta, de que se vuelve menos productiva, de que estamos pensando, yo para como cerrar esto que contaste que me pareció espectacular, ¿no? Está más en el laberinto, que decía Aldo, ¿no? Está más en el laberinto y cómo circularlo que en la productividad de la compañía, ¿no? Total. Seguramente va a ser una compañía con más empleados. Muchísimo. Era una compañía muy, muy grande, ahora cambió de dueños hace ya muchos años. Yo trabajé también mucho más de 15 años atrás, te diría más de casi 20. No hagamos números, por favor. Mejor no hagamos números. No, en este programa no se pasa números. No, tal cual, es necesario el comentario de recién. Pero sí, era una compañía realmente con en ese momento, de nuevo, desconozco ahora, no tengo idea de cómo funciona ahora, pero hace más de 20 años atrás, era una compañía donde era realmente difícil moverse por estas cuestiones, pues estabas todo el tiempo viendo... Uy, acá, ya, viste. ¿Puedo hacer una preguntita final? ¿Nos entra? Dale y nos vamos a la pausa. Muy cortita. ¿Por qué? Mi pregunta es esa, ¿no? O sea, es la pregunta para hacerle a ese presidente de empresa que tiene esa empresa, digamos, toda tan dividida, tan separada, tan politizada. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué crees vos que lo hace? Y no va a este modelo que vos decís que es el que conocemos nosotros y que ampliamente es mejor, digamos, ¿no? La empresa alineada, siguiendo el rumbo de la compañía, etcétera. ¿Por qué crees que lo hace? Que divide, que no los alinea, que no les hace un camino, que los mete en ese laberinto. Y ¿es por ignorancia? Lo permite también, ¿no? Lo permite. ¿Es por ignorancia? ¿Es porque les útil? ¿Es por una cuestión de autoestima? ¿Por qué crees que lo hace? Bueno, yo creo que en abstracto creo que puede pasar todo lo que acabas de decir, Martín. En concreto, en mi experiencia, creo que era una compañía que, más allá de tener un presidente, el presidente tampoco tenía todo el poder. Era una compañía que estaba muy, muy atravesada por muchas corrientes de poder de distintos lugares. Entonces, no es que el presidente tuviera el poder, no sé, en una compañía de ese tamaño y con la exposición que tenía y demás, no sé hasta qué punto realmente había manera, porque digo, las compañías... tienen esta característica que también son sistemas semiabiertos, claro. Una compañía muy atravesada por realidades nacionales, donde en ese momento no creo que tampoco hubiera chance de cambiarlo. Hoy no lo sé, por eso en ese momento era realmente muy difícil, tenías unos accionistas de un lado, unos accionistas del otro, entonces también a veces también te pasa eso en compañías muy grandes, ¿no? Yo digo, donde estoy ahora no lo veo estas situaciones ni remotamente, pero creo que es absolutamente otra situación. Pero hay empresas donde también tenés muchos accionistas. Seguro. O más un presidente. Seguro. Ahí también pero agregás un condimento, me difícil. parece, o una mirada muy interesante, que es que no solamente la cabeza no quiere, no puede, no sabe alinearlos, sino que también hay casos de empresas donde no hay una cabeza, o son muchas cabezas, y ahí está el resultado de la falta de alineación, ¿no? Muy interesante. Y ni hablemos de la familia, ¿no? Cuando hay una familia entera, ¿no? Ahí nos metemos en otro tema. Bueno, vamos a la tanda. Les recuerdo el teléfono para que manden una pregunta para los invitados, el 11 33 50 02 97. Bien. Bueno, estamos nuevamente acá con nuestros invitados. Queremos contarles que tenemos un nuevo... Este mes hemos incorporado a Green Armor, que ya han escuchado, ahora viene el spot, que es una empresa de seguridad líder que está cambiando el negocio de la seguridad, ¿sí? Realmente están haciendo un cambio enorme en la concepción y justamente en la relación con las personas y cómo logran los objetivos a través de las personas de una manera totalmente distinta a lo acostumbrado
en el mercado. Y por otro lado, Placa San Francisco, que Martín les va a comentar, que también es otro nuevo auspiciante. Sí, una empresa que yo creo que casi todos conocemos. Hoy tiene más de 100 y pico sucursales. Hace ya varios años que está en la Argentina, ya está en varios países de Europa y de Latinoamérica. Y bueno, ya hace un tiempo venimos hablando con Ariel Merlino, que es un amigo de la casa. Viene, sí, en junio lo vamos a tener acá. En junio va a estar acá, buenísimo, buenísimo. La verdad, un líder como pocos que hemos visto. Muy interesante escucharlo. Y bueno, desde este mes tenemos el auspicio también de Placa San Francisco, ¿no? Sí, seguimos así. Muy contentos por eso. No nos va a quedar programa. No, van a ser todos auspicios, ¿no? Bueno, vamos a... Ojalá. Sí, nos quedamos en casa. Hacemos un programa de una hora y media. Empieza el programa, nosotros de casa damos la bienvenida. Damos la bienvenida y el Sushi Club después. Auspician este programa y le decimos, bueno, hasta la próxima. Bueno, ahí la tenemos a Mariana Khalil, que es la Senior Talent Management de Argentina y Chile de Renault Group. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Hola, Martín. Hola, Demián. ¿Cómo están? Acá estamos. Gracias por la invitación. No, muchas gracias. No sé cómo hiciste para acordarte el nombre de los tres. Decime que lo anotaste. No, bueno, son 3 nada más. Todavía puedo recordarlos. Aparte de Damián lo conozco. Somos colegas, así que el mundo es chico, uno se va cruzando con la gente. Seguro que sí. Me alegro de verlo. Y además no la pifió con Damián o nada de eso. Se lo tenía re claro, porque yo me hubiera confundido, seguro. La tengo re clara. Claro. Qué bien. Bueno, bienvenida Mariana al programa. Un placer tenerte en el programa. Bueno, ¿querés contar lo mismo que a él? Algo que no sepamos de Renault, porque después todos conocemos, hemos manejado, hemos visto. ¿Se te ocurre algo? Estoy segura que sí, porque es una marca emblemática acá en el país. Pero bueno, comparto 2 cosas que por ahí todos los que nos siguen en las redes lo saben, pero me parece piola compartirlo con toda la audiencia acá. Este año salimos en el puesto 11 de Great Place to Work como mejores lugares para trabajar en Argentina. Creo que es un gran logro. Creo que el logro en sí es haber dado a conocer quiénes somos. El resto, está reflejando los valores de Renault, honestamente, así que nada, para nosotros nos llena de orgullo eso. Y después, relacionado con nuestro producto, les puedo contar que estamos preparando la llegada de nuestra gama E-Tech 100% eléctrica al país. Así que eso es todo lo que puedo compartir por ahora. Muy bien, algo que no supiéramos. Buenísimo. Y sacaron una camioneta divina hace muy poco tiempo. La Alaskan. Sí, hermosa. Espectacular, muy linda. Bien. Bueno, y contanos, estuvimos charlando sobre cómo alinear un equipo de dirección, un equipo gerencial, ¿no? ¿Cuál sería el rol desde recursos humanos? ¿Cómo desde recursos humanos podemos contribuir para lograr esto? ¿Podemos contribuir? Sería también otra pregunta, ¿no? Seguro que podemos contribuir. Bueno, me queda poco para sumar a todo lo que dijo Demián, porque dijo un montón de verdades de lo que compartió con nosotros. Pero bueno, voy a complementar un poco. Creo que la figura clave para que esto suceda es el líder de ese equipo de trabajo. Desde recursos humanos podemos sumar trabajando con los líderes, digamos, no, ni más ni menos. Ese es como nuestro rol fundamental dentro de una organización y el más difícil. Y hoy, si me preguntás qué tenemos que trabajar con los líderes, creo que lo que tenemos que trabajar es tratar de que el líder sea una persona humana y pueda, digamos, reivindicar al humano atrás del profesional en cada uno de los miembros de su equipo. Que eso es una cosa que decirlo parece muy sencillo, hacerlo no es tan sencillo. Me parece que al final del está día, yendo la mano, me parece que estás muy ambiciosa. Muy ambiciosa. Sí, es mucho. Mariana. Sí, pero te diría que todo arranca por ahí, digamos. Si nosotros focalizamos en las personas, más allá del profesional que tenemos, también vamos a poder entender cuál es el talento que tiene cada persona, visibilizar el talento de cada uno y armar equipos que sean complementarios. Y te podría decir que a tu pregunta, la que hiciste antes, ¿cómo hacemos para hacer esto? Demián ya lo contestó, digamos,
visión 360, objetivos colectivos. Hay un ABC que sabemos todos, pero ese ABC puede estar escrito en todos lados y aún así los líderes no hacerlo. Entonces yo creo que la clave que nosotros tenemos es trabajar con los líderes como personas, volverlos más humanos a esos líderes, porque hoy las organizaciones a los líderes no los están midiendo por eso. Entonces es difícil pedirle a un líder que haga algo por lo que después no lo medimos. Creo que ese es nuestro rol fundamental como recursos humanos, y eso va a terminar derivando en tener líderes más inclusivos en el sentido de incluir todo tipo de talento dentro de un equipo de trabajo, y si hay alguna persona dentro de ese equipo de trabajo que tiene alguna falencia o alguna debilidad o alguna cuestión en la que hay que apalancarlo, va a haber otro miembro del equipo de trabajo que lo pueda ayudar y se puedan complementar. Pero esa sinergia en un equipo de trabajo solamente la logra el líder. Muy bueno. Muy interesante, ¿eh? Vos también tenías para decir, ¿no? Era que todo lo había dicho Demián, ¿eh? Y para que ahora te vamos a hacer más preguntas. Dijo, quédate tranquila que ahora te vamos a hacer más preguntas. Escúchame. ¿Y cómo hacemos para, ¿no?, hacerlos más humanos? ¿De qué manera? Porque nosotros ya los incorporamos a veces, otras veces ya están cuando llegamos, digamos, los colegas de recursos humanos. ¿Cómo hacemos para hacerlos más humanos? Es una buena pregunta esa, que no es que uno no saca la respuesta del bolsillo, pero primero creo que con el ejemplo de, por ejemplo, un buen comité de dirección que también focaliza en la gente. Es decir, los líderes van a mirar para arriba, porque en las organizaciones también hay una cuestión de supervivencia, que también lo estábamos conversando recién. Uno va a hacer lo que considera que es aceptado dentro de una organización para sobrevivir. Entonces, si uno mira arriba, y arriba hay un ejemplo de equipo de dirección cohesionado, donde realmente se preocupan uno por el otro, donde hay objetivos colectivos y todos van hacia ese objetivo, donde lo que importa es que el negocio vaya para adelante independientemente de las singularidades, abajo va a suceder lo mismo. Eso por un lado. Y después por otro lado hay un tema, digamos, que también tenemos que romper, que es esta cosa de que el líder todo lo puede, lo sabe, tiene la respuesta para todo, y hacer que esa persona sea más vulnerable también vuelve más vulnerable a todo el resto de los miembros del equipo y hace que la gente pueda mostrar quién realmente es, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus áreas de oportunidad y apalancarse en otros miembros del equipo. Pero bueno, eso es un cambio cultural, digamos, y ahí sí me vuelvo a apoyar en lo que decía Demián. Todo esto al final del día repercute en el nivel de compromiso que la gente tiene, que para una organización termina siendo el capital de compromiso. Y ese capital de compromiso, que es un capital, y por eso lo gestionamos, y esto es parte de la gestión que hacemos, finalmente termina redundando en que la gente dé esa milla extra que nosotros necesitamos que la gente dé para lograr los objetivos. Y hoy en este país, en este contexto, sin esa milla extra, probablemente no lograríamos ni la mitad de lo que logramos como organizaciones. Entonces se vuelve clave. Tengo una pregunta para hacerte, ¿no? O sea, la empresa para la que vos trabajas es una automotriz. Es un negocio, permitime decirlo, bastante masculinizado, ¿no? Hablando de uno de mis libros que habla del liderazgo masculino y femenino. ¿Cómo haces vos para instaurar este concepto de liderazgo humano que tanto me gustó y que las personas sean vistas como seres humanos y no como recursos humanos en una empresa que tiene un perfil mucho más estructurado, más duro, más ingenieril, más que puede ser las automotrices como otras industrias que hay, ¿no? Pero la automotriz tiene bastante ese perfil. De hecho, hemos trabajado bastante para ellos, así que lo conocemos. ¿Cómo haces para meter esa idea? Vos desde recursos humanos, a que la gente entienda, lo de arriba, ¿no? Me estoy refiriendo, que más humano sea el empleado, más humanamente se lo trate, más va a producir o más se va a comprometer. ¿Cómo haces para vender eso? Mira, yo creo que voy a hablar particularmente por Renault, porque no conozco todo, pero sí hay como un imaginario colectivo que las empresas industriales o de manufactura dura son empresas más duras donde hay más hombres y el hecho de que haya más hombres hace que estas cosas permeen menos. En el caso de Renault no es así. Nosotros tenemos un comité de dirección formado por hombres y mujeres,
todavía más hombres que mujeres, pero en eso vamos en el camino de tener 50 y 50, no solo en el comité de dirección, digamos, en toda la organización, pero más allá de eso, que esos son números, digamos. Hoy la gente que forma parte de nuestro comité de dirección, esto lo tiene como un tema de agenda. Y el capital de compromiso entienden que es un capital primordial para la organización y ellos están para gestionarlo. De hecho, tuvimos hace poco un encuentro con todo el comité de dirección, que lo tenemos 2 veces por año, y este fue el tema del encuentro. A ver, ¿cuáles son los ejes que tenemos que trabajar? ¿Qué eje de liderazgo, en qué eje de liderazgo vamos a hacer foco este año para tener mejores líderes? ¿Cómo los vamos a ayudar? O sea, está en la agenda. Tuvimos después un encuentro con todos los gerentes de la organización y volvimos a poner el tema en la agenda, y el tema fue tema del encuentro. Entonces, una vez que una organización pone este tema en agenda, el mensaje está dado, digamos, no hay nada que tengamos que imponer desde recursos humanos. Eso por un lado. Y después, por otro lado, yo creo que hay un tema que esto de armar historias, digamos, nosotros tenemos como esta cosa de armar la marca empleadora y después nosotros como organización, quiénes somos. Yo creo que un poco está quedando de alguna manera como de modé, en el sentido de que hoy las redes y todo el acceso a la información que nosotros tenemos hace que toda esa historia que nosotros podamos generar sobre quiénes somos, lo que hacemos, etcétera, quede totalmente desdibujado si hay una persona que pone que su experiencia en Renault no fue buena y que le pasó algo malo y lo publica en las redes, y probablemente eso tenga mucho más engagement, mucho más compromiso, porque sus seguidores, porque la gente lo comparte y porque historias repetidas de ese tipo van a hacer que toda la otra historia que nosotros podemos generar y contar no valga nada. Con lo cual, creo que las empresas tenemos que ir cada vez más a tratar de que esa experiencia que tiene la gente sea buena y sea real. O sea que en realidad hay que trabajar todos los días en esto. Y creo que eso son acciones de los líderes que permean para el resto de la gente todos los días. Decisiones que se toman, cuestiones que se ponen en la agenda, los temas que se priorizan. Que haya todo coherencia, eso habla de la que haya cultura. coherencia, sí, vos. No que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Exacto. Muy interesante. Qué interesante, Mariana. Tocaste un tema que a Martín y a mí nos gusta mucho, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? ¿Esto te parece que es una de las características de los líderes que se requieren a futuro? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, no por la vulnerabilidad en sí mismo, sino porque los líderes, nosotros todos, no solamente los que somos líderes, cualquier persona, en la medida que no se apalanque en las fortalezas de otra persona, se va a quedar muy débil en el futuro. Es decir, no podemos saber todo, no podemos formarnos en todo. El mundo avanza a una velocidad que es imposible que una persona pueda avanzar. Entonces, la única manera de estar a la altura de lo que se va a requerir en el futuro, más allá de que nosotros vamos a tener que aprender a desaprender y aprender todo el tiempo durante toda nuestra vida, es entender cuál es el talento del otro, qué tiene el otro para ofrecer e integrarlo en una solución conjunta. Eso hace que finalmente vos tengas que decir y que mostrar que no tenés todas las respuestas y no las vas a tener, y poder darle valor también a lo que otras personas puedan traer. Yo creo que esa como muchas otras, digamos, hablamos hoy de flexibilidad y de un montón de cosas, pero tiene que ver con esto de adaptarse todo el tiempo y de integrar miradas, de integrar conocimiento, y eso te vuelve de alguna manera vulnerable en el sentido de que no podés estar siempre en el centro y pretender tener todas las respuestas, porque no va a suceder. Y otra pregunta tengo, ¿no? Que tiene que ver con cómo eligen, ¿no?, a esas personas que ocupan un nivel de dirección, un nivel de gerencia, ¿no? Y que, como vos bien decías, tienen que ser humanos, tienen que ser vulnerables, tienen que ser flexibles, estar abiertos al aprendizaje con otros. ¿Cómo hacemos un proceso, o cómo planificamos desde Recursos Humanos un proceso para lograr que lleguen a ese lugar las personas indicadas? Porque eso también hace que después el equipo funcione bien. La mayoría de la gente, voy a hablar por Renault, porque seguramente cada empresa es distinta, pero digamos, nosotros, la mayoría de la gente que tenemos en posiciones de liderazgo es gente que creció dentro de la organización, con lo cual toda esta cultura, digamos, que nosotros hacemos viva todos los días, ya la tiene incorporada. Así que, digamos, tenemos
ciertas características de nuestros líderes que son comunes en todos los líderes. Por ejemplo, la accesibilidad, la cercanía, hay una serie de cosas que están medidas, digamos, porque también cuando uno hace Great Place to Work o cualquier otra encuesta que uno elija hacer de este tipo, toda esta información la tiene disponible. Entonces, hay una serie de características de nuestros líderes que están como instaladas, pues son parte de los valores organizacionales. Y como decía antes, los líderes copian un poco, uno se amolda a la cultura, copia al que tiene arriba y la cultura se va como multiplicando. Después también pasa que uno, primero por salud de la organización y después por necesidad, muchas veces tiene que salir afuera a recursos que no tiene adentro. Bueno, ahí hay un montón de herramientas dentro de un proceso de selección, digamos, para tratar de asegurar esto, que por supuesto que pueden fallar, porque no son no son mágicas, pueden fallar, pero uno trata de tener cierta previsión del líder que va a ingresar. Y después, digamos, creo que hay un montón de espacios comunes de comunicación, de formación, etcétera, donde uno puede ir bajando estos mensajes. Hay una herramienta que es clave, que es la evaluación de desempeño. A través de lo que nosotros definimos evaluar en la evaluación de desempeño, vamos a empezar a tener en esos lugares la gente que queremos o no. Si solamente elegimos medir los objetivos de gestión, es decir, si tenía que hacer lo que logró hacer, ganar plata, vender autos en nuestro caso, etcétera, etcétera, y dejamos todo el cómo de lado, y es probable que no tengamos estos líderes ahí. Yo creo que las organizaciones tenemos como un poco el desafío de simplificar un poco nuestros cómo a veces, porque nuestros modelos de competencias a veces son infinitos, y después finalmente hacerlos valer. Me gustó esto que dijiste del qué y el cómo, ¿no? Que siempre se pone el foco más en el qué, en los objetivos, y no cómo se logran. Y justamente hoy estamos hablando de más que del cómo, más de cómo el cómo contribuye al qué, ¿sí? Cómo desde cómo actuamos logramos alinear los objetivos, ¿no? Así que bueno, muy, muy interesante. Mariana, vamos a hacer una breve tanda y seguimos con los dos invitados. Bueno, volvemos con el programa. Ahí estoy yo también, ¿eh? Qué bárbaro, y no me tengo que dar vuelta. Bueno, ¿dónde está Mariana? Está por ahí, ¿no? Ahí está, muy bien. Yo quería hacerles una pregunta porque hoy estábamos en una reunión muy importante con Daniel y decíamos, bueno, llega un momento de la vida también de uno donde ya quiere hablar directamente y quiere poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Vos hablabas recién también de eso, ¿no? De sacar las cosas en un director y demás y blanquearlas, ¿no? Hablar de lo que hay que hablar. Yo más o menos de los años 90, principios de los 90, que vamos con Daniel a congresos de recursos humanos, un montón de cosas de recursos humanos, y escuchamos el tema de recursos humanos, ¿no? Que ya te dice un montón. Y la verdad que nos hemos encontrado 30 años con departamentos de recursos humanos que no tenían este perfil, ¿no? Eran departamentos de personal más que otra cosa, ¿no? Y hemos escuchado millones de conferencias sobre esto en empresas que después vos ibas y no encontrabas nada de todo esto. Entonces mi pregunta hacia los dos que tienen tanta experiencia y además están en empresas tan importantes es, ¿ustedes ven que por fin, en la Argentina hablo, ¿no? Por fin acá en nuestro país, los departamentos de recursos humanos están entendiendo esto de lo importante que haya humanidad en las empresas? Porque es hasta ilógico lo que estamos hablando. Yo recién escuchaba a Daniel y decía, bueno, la humanidad y las personas sean humanas. Y es como un retroceso de 2000 años, porque si no somos humanos, ¿qué somos, no? No sé si se entiende mi pregunta, pero ¿cómo llegamos a las empresas a que en un momento hablemos de recursos humanos? Hablemos de que hay que humanizar al ser humano. Entonces, mi pregunta es, nosotros, desde recursos humanos, ¿ustedes ven que en la Argentina esto realmente ya se entendió? ¿Que dejó de ser un spot publicitario, que los departamentos de recursos humanos lo entienden, lo llevan adelante, lo empujan, lo hablan en los directorios? Me daría una gran alegría, por eso se los pregunto. ¿Ven que esto está pasando? ¿Que realmente se está empezando a entender y dejó de ser una propaganda? Mariana, ¿querés empezar vos o empiezo yo, como vos digas? No, si quieren arranco. Yo creo, Martín, que decir que en la Argentina ya es un montón. Pero mucho. Sí creo que en algunas empresas ya el cambio está sucediendo. Bien. Y creo que también tiene que ver con
parte de la evolución misma, digamos, Claro. y de los momentos del país y de una serie de cuestiones, hasta de la sociedad misma, que también evolucionan y está muy bien. Digamos, antes estaba perfecto que el jefe fuera jefe, que dijera lo que tenía que hacer la gente, que bajara línea y eras mejor jefe, cuanto más claro eras con eso, cuanto tú... hoy se está midiendo distinto la calidad del líder, no del jefe, sino del líder. O sea, estamos tratando de dejar de tener jefes a pasar a tener líderes, que el líder puede ser una persona que está liderando un equipo o puede ser una persona del equipo que sea líder. Y me parece que sí hay una gestión como más humana, digamos, dentro de las organizaciones. Eso sí está pasando. No sé si de todas las organizaciones, pero te diría que de muchas de las organizaciones grandes que sí conozco y conozco la gestión porque nos compartimos un montón de cosas, sí está pasando y sí es real. Y creo también que parte de eso tiene que ver con una cuestión que vino como a desacomodarnos un poco, que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, que también es una evolución, digamos, pero que empezó con una serie de cifras y de cuántas mujeres y de cuántas, y después pasó a una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con el respeto, con el gestionar el respeto dentro de los equipos y con entender, y creo que, digamos, hablar de la pandemia ya como que quedó en el pasado, pero creo que la pandemia también nos hizo entender que no existe una vida profesional separada de una vida personal, que a la gente le pasan cosas y que esas cosas afectan el trabajo. Entonces uno tiene que gestionar a la persona como un ser integral, no como una persona que está sentada estas 8 horas enfrente de la computadora o en su puesto de trabajo, cual fuera, trabajando para la organización. Me parece que en ese sentido la pandemia, más allá de todo lo malo que tuvo, que es innegable, nos dejó este pequeño aprendizaje. Qué bueno. Para agregar nada más a lo que dice Mariana, que también suscribo 200%, Argentina es muy grande, los colegas con los que yo tengo la posibilidad de interactuar, que son de distintas empresas y unos cuantos, pero en general creo que todos coincidimos, ¿no? Y pues en posgrados dando clases también, muchos colegas que creo que en general todos estamos bastante alineados. Sí, 2 cuestiones que me parecen importantes. Por un lado, aunque suena básico, como vos decís, ¿no? Acordarse que es humano, pero lo que pasa es que uno se aliena en la tarea, ¿no? Claro. Vos empezás a trabajar y te ponés con la tarea y te olvidás que compartís con otra gente. Entonces, Te robotizás de alguna manera. esto pasa desde que el hombre es hombre también, Sí. ¿no? Digo, esto es medio una tendencia natural. Y una cosa que no quería dejar pasar con esto que veníamos hablando de lo humano y demás, es que el liderazgo también es un vínculo humano. Parece obvio lo que digo, pero muchas veces se entiende como el liderazgo, yo hago que el otro haga, ¿no? Mi objetivo es que el otro haga. Guarda, que es un diálogo entre pares. Hay una simetría en lo que hace a la jerarquía en una organización, pero en definitiva es un fenómeno comportamental humano el liderazgo. Entonces, desde ese lugar hay un vínculo humano que tenés que trabajar y que tenés que ponerle energía. Entonces, me parece que poner el ojo ahí, y es un ejercicio de reflexión permanente, porque vos, como líder también, estás pensando en 10.000 cosas en la cabeza, llegás a la oficina a la mañana y por ahí no estás mirando el todo como humanos, estás con tu reunión con tu jefe. Entonces digo, creo que hay un ejercicio permanente del día a día donde hay que manejar. Sí, ahí entra lo que decía Mariana de la vulnerabilidad, ¿no? Exactamente. O sea, cuando los pones a la par, Exactamente. el líder, que me gustó esa diferencia importante que ella hace entre el líder y el jefe, el líder y tiene que acceder a esa vulnerabilidad propia y a la del otro también, ¿no? Total. Y esto hace que los dos sean más humanos y lo que más me gusta de todo lo que están diciendo los dos, que es súper interesante, es que, en definitiva, esto hace que ese ser humano produzca más y mejor. Total. Porque ahí Sí. es donde vos llegás a un directorio que no cree en esto, que son muchos, en este país y en otros también, pero en este país son muchos, y vos le decís, mira, no lo hagas por la humanidad, no lo hagas por el amor, no lo hagas por la vulnerabilidad, no lo hagas por tener líder, hacelo porque es más productivo. Entonces, hacelo por lo que sea, pero andá hasta por este camino, por esta senda, ¿no? Muy interesante. Bueno, y tenemos la pregunta del público, la pregunta ganadora. ¿Sí? Ramón nos dice, ¿en otros países también observan desalineamiento en los niveles de dirección? ¿En qué difieren? Ustedes que tienen posiciones regionales, si notan lo mismo, si esto que ocurre, que estábamos comentando de Argentina, ¿en otros países es igual o no? ¿O notan en algunos países que es distinto esto? A ver, en mi experiencia,
La verdad es que, como decía, por ahí en la organización donde yo estoy, no veo un tema, no lo veo como un tema conflictivo. Sí creo que estas diferencias son generales, de nuevo, a la humanidad, no creo que sean propias de Argentina. Mi opinión es que en cada país tiene su forma de traducirlo, pero cuando trabajaba en esta empresa que te decía que era muy politizada, había profesionales europeos y en Europa pasaba lo mismo que acá. Digo, o sea, yo por lo menos mi mirada en ese sentido no es un fenómeno local, a mí me parece que es un fenómeno global, no sé. ¿Notás que en las otras países ocurre lo mismo? Cada país tiene su forma de manifestarlo. En algunos es más solapado, en otros tienen otra forma, en otros es, no sé, puede tener cierta particularidad idiosincrática, pero en líneas generales, en mi experiencia, no es una investigación científica, en mi experiencia lo veo similar en todos lados. Mariana, ¿tu experiencia? No, coincido 100%, sí. No es algo de Argentina. Y coincido también lo que decía Demián, Argentina tiene ciertas particularidades en su modelo de liderazgo. Nosotros tenemos cierto modelo de liderazgo, algo distinto a, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy muy cerca de otros países de Latinoamérica, como puede ser Perú, México, Chile. Cada país tiene su particularidad y creo que algunos países, y en ese caso creo que Argentina sí, estamos más cerca de este liderazgo más cercano, más humano, más a la par que otros países. Pero esto es una evolución que está totalmente en línea con la evolución también de cuestiones sociales, que nada, uno por supuesto es respetable de cada país tiene su historia y su background. Sí, seguro. Pensé que querías hacer alguna pregunta. Bueno, nos quedan... Tenés para una más. Bueno. Una más, nos quedan 3 minutos. Bien. Hablamos un poco de los beneficios de alinear a los gerentes, hablamos un poco de por qué hacerlo, hablamos de la humanidad y de la vulnerabilidad, y etcétera, etcétera. La pregunta que me surge, por ahí si quieren de cierre, es ¿cómo se prepara a estos líderes, ¿no? Líderes que en este momento salen de una pandemia, que para mí no es para nada menor. Creo que todavía nos sigue haciendo daño, creo que fue muy fuerte. Creo que lo vemos en cualquier índice que uno estudie de salud hoy, desde psicológico hasta lo que vos quieras, se ve el daño grande que ha hecho la pandemia, con unos problemas económicos o financieros muy interesantes, una sociedad que está para atrás en muchos aspectos, y llegás a ese líder que tiene 150.000 problemas en la cabeza y tiene que responder por su equipo y sus objetivos, y vos le llevás este concepto, que nosotros adherimos 3000%, de que busque la humanidad, el bienestar del otro, el acercarse, la vulnerabilidad, cuando el tipo está el día 20 y tiene que todavía vender 15 millones de pesos. ¿Cómo? No es fácil la pregunta que les hago, ¿no? Es la pregunta que me hago yo. O sea, ¿cómo haces vos para seducirlo, para convencerlo, para que el tipo diga, bueno, dejo eso de lado y compro esto, ¿no? Me dedico a la gente y dejo un poquito el objetivo de lado y me meto más con el proceso. ¿Cómo hacen? ¿Qué les dicen? Anota, Dani, por favor. En 30 segundos cada uno. Mañana hacemos una capacitación con esta. Yo, si quieren, arranco con algo muy sencillo. Yo creo que esto tiene un retorno, que no es gratis hacer todo esto. Yo creo que tiene un retorno y creo que en la medida que nosotros podamos mostrárselo y mostrar que hacer esto lo va a ayudar a vender eso que tiene que vender, a llegar al objetivo, etcétera, la persona va a empezar a dedicar tiempo porque es tiempo invertido en algo que vuelve. Y sin duda vuelve porque nada de lo que nosotros hacemos lo podríamos hacer sin la colaboración del resto de la gente que tenemos alrededor, no solo de nuestros equipos, de nuestros clientes, de cualquier stakeholder que nosotros tengamos. Entonces creo que en la medida que uno da, recibe, como la vida misma. Entonces creo que tiene un retorno, clarísimo. 15 segundos te quedaron. No es... O soy más humano o vendo 15 millones. Creo que tenés que ser más humano para poder vender los 15 millones. Es lo mismo que dijo Mariana. Mirá qué bien que lo sintetizó. Muy bien. Bueno, Mariana, Demián, muchísimas gracias. La verdad que un programón. Y les agradecemos muchísimo por la visita. Y bueno, nos despedimos de los oyentes hasta el próximo miércoles a las 16 en otro programa del Nuevo Liderazgo. Hasta la próxima.